El primer sonido fue el silencio que no supimos nombrar. El universo contuvo el aliento. En la periferia de un sistema muerto, los sensores de la flota humana registraron algo que no debería existir, un signo de curiosidad en la fría lógica de una especie que venía a aniquilarles. La nave centinela alienígena, de diseño orgánico y geometría imposible, flotaba como un insecto sobre una ciudad carbonizada. Sus aparatos traducían patrones de consumo humano y los arrojaban a una red de datos que los alienígenas consideraban basura biológica. Pero las lecturas no encajaban. Aquello que llamaban comida apareció en los registros con una complejidad cultural que rozaba lo ceremonial. La cámara de observación humana enfocó un plato en la oscuridad, no era solo sustento, sino símbolos, historias, nombres. Un hueso bruñido, un pan quemado, una lágrima cristalizada en sal, todo dispuesto con una intención que los algoritmos alienígenas no pudieron mapear. La palabra en las transmisiones traducida por máquinas no significaba solo consumir, significaba recuerdo, celebración, duelo. En los logs del mando enemigo, la palabra que emergía una y otra vez era un equivalente ritual. Los comandantes alienígenas, acostumbrados a la eficiencia, experimentaron algo que catalogaron con un término frío, desajuste. Sus tácticas basadas en la previsibilidad humana, escasez, miedo, rendición, empezaron a fallar. Los humanos que habían sobrevenido en sistemas perdidos, que habían viajado a través de vacío y muerte, mostraron una elección, comerse lo que quedaba de sus muertos, no por canibalismo ni por salvajismo, sino como un acto de memoria. Esa práctica, incomprensible para una mente alienígena, cargada de signos, cambió la evaluación estratégica en la sala de mando enemiga. Y en la oscuridad del puente humano, el comandante observó sin sorpresa. Había pasado meses viendo cuerpos que volvieron al suelo como ofrendas, panes y brasas sobre los que se dejaban nombres. Él sabía que la guerra no se ganaba solo con precisión, se ganaba con aquello que unía a su gente cuando no quedaba nada. Los alienígenas confundían la supervivencia con la rendición. No entendían que la humanidad hacía de la pérdida un juramento. El silencio en el puente no era vacío, era un tejido de intenciones. El comandante trazó en su mente la lista de las cosas que alimentaban a su gente, historias, canciones que nadie escuchaba, recetas pasadas por generaciones, la cocina era una biblioteca y la sopa, un relato. Desde la estación de mando, grabó las prácticas en su memoria, el olor del pan quemado, el quejido suave de metales calientes, la frase cantada en voz baja que nombraba a los caídos, y lo transformó en estrategia. No para ser insultante, sino para convertir lo intocable en una forma de guerra. El enemigo, por su parte, no tardó en informar al Alto Consejo. Reportes mostraban patrones que la ciencia no alcanzaba a clasificar, rituales culinarios, cantos alrededor de brasas, la fabricación de objetos con partes del enemigo como memoria tangible. Para una especie que había dominado galaxias por la precisión de su lógica, aquello era una grieta moral. En la cúpula alienígena, órdenes de contención se mezclaron con especulaciones culturales. Si los humanos eran impredecibles, entonces cualquier algoritmo dejaría de ser útil. La primera maniobra humana que desconcertó a los alienígenas no fue un arma nueva ni una nave fantasma, fue una mesa puesta en la cubierta de una estación orbital. Soldados con uniformes raídos se sentaron alrededor de lo que quedaba de un cargamento de tubérculos. Partieron el pan, lo mojaron en caldos negros, y nombraron a los muertos. Para quien observaba desde fuera, era un acto inútil, para quienes lo hicieron era preparación. Aquella mesa se convirtió en un centro operativo. Las memorias compartidas soldaron voluntades, quien comía con ellos, sabía que no había marcha atrás. El enemigo registró y trató de replicar la estrategia con su lógica, replicaron alimentos, intentaron simular rituales con pantallas y hologramas, pero no lograron la resonancia. Lo que activó la moral humana no era la necesidad biológica sino el reconocimiento. Un gesto, una receta, la repetición de un nombre, la textura de un pan que recordaba un hogar perdido, todo desencadenaba una reacción en cadena.
En el silencio posterior a la comida, los hombres y mujeres aferrados a esas tablas se convirtieron en un solo puño. En la cubierta de mando, el comandante entendió entonces que el choque cultural podía volverse arma. Si el enemigo se descolocaba frente a lo que ellos eran al nivel más íntimo, esa desorientación se convertiría en ventaja. No se trataba de humillar ni de mancillar, se trataba de invocar una verdad: la humanidad no se plegaría a la lógica alienígena de exterminio. Los humanos transformarían su comida en símbolo, y su símbolo en verdad operativa. El algoritmo enemigo, incapaz de comprender, tardaría en reaccionar. Y en la guerra, cada fracción de tiempo era vida. Una voz, no humana, filtró una palabra a través de interceptaciones: aberración. La flota alienígena etiquetó a la humanidad con conceptos que pasaban del asco al miedo. Mientras tanto, el comandante ordenó preparar no solo armas, sino platos, no solo tácticas, sino mesas. En esa decisión residía la semilla del cambio: llevar lo íntimo al campo de batalla y dejar que quebrara las certezas del otro. El primer movimiento formal fue la publicación de imágenes. Las cámaras tomaron primerísimos planos de manos humanas amasando masa, sopas humeantes, fragmentos de pan, caras con ojos cerrados recordando nombres. Esas imágenes, lanzadas en las bandas de espectro que la inteligencia alienígena interceptaba, no eran propaganda. Eran una prueba de existencia. Fueron suficientes para que las líneas de mando extraterrestre vacilaran. Donde esperaban ver miedo, encontraron algo distinto: una serenidad que parecía peligrosa. Los analistas alienígenas no tenían palabra para describir la mezcla de consuelo con desafío. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los días que siguieron, los satélites recogieron grabaciones de rituales por toda la flota humana, no solo comidas, sino costumbres antiguas traídas desde la Tierra y reconfiguradas en naves y estaciones. La sorpresa cultural se convirtió en una tabla de mando. La contramedida alienígena no llegó de inmediato. Mientras deliberaban, la humanidad mordía el borde de la resistencia con dientes afilados por el recuerdo. Cada cucharada era juramento, cada miga, memoria. Los archivos de la flota contaban historias de planetas que ya no existían, de ciudades sumidas en polvo, de niños que aprendieron a pronunciar el nombre de su madre en estaciones recicladas de oxígeno. La humanidad que quedaba no era un ejército homogéneo, era un collage de tribus, exiliados y científicos con manos curtidas por placas de metal. Sus rituales alimenticios eran herencias de culturas que habían amado y perdido. En la negrura del espacio, esas herencias se fusionaron. Donde un horno terrestre ya no funcionaba, un reactor servía para cocer pan de raíz; donde no había sal, se improvisaba con minerales fundidos; donde no había agua, se cantaba para recordar la lluvia. El comandante, una figura que había dejado su rostro abierto al mundo en cientos de grabaciones, era la personificación de esa determinación. No ostentaba títulos, solo cicatrices y la certeza de que la memoria pesaba más que cualquier blindaje. En su pasado había una ciudad que ardió y una niña que le enseñó a esconder semillas en su ropa. Esa memoria era, para él, músculo y estrategia. En la cubierta donde planificaba, colocó una tabla de roble con migas que ninguna máquina comprendía, un mapa de nombres. Fue allí donde se gestó la idea de convertir la cultura en táctica. Las estaciones de propaganda alienígena intentaron desacreditar esas prácticas presentándolas como superstición primitiva. Pero la población humana reaccionó de modo inesperado: las ofensas se convirtieron en combustible. En las plazas improvisadas de las naves, la gente comenzó a dramatizar la ofensa, a recuperar recetas prohibidas y a contarlas en voz alta. Lo que para el enemigo era un fallo lógico, para la humanidad fue una llamada a las armas éticas. Las historias se hicieron virales dentro de sus propias redes de soporte: la mujer que freía pan en una sonda de comunicaciones, el anciano que transmitía una canción navideña usando la interferencia como instrumento. Mientras tanto, en las salas de estrategia alienígenas, los informes se llenaban de términos que no tenían equivalentes emocionales. Ritual, memoria, sacrificio simbólico.
Los psicólogos enológicos dividieron opiniones, algunos proponían aniquilar cualquier foco cultural, otros sugerían que la humanidad solo podía ser observada y contenida. Pero la guerra exigía decisiones. El mando alienígena, lento por tradición, mandó una delegación de observación hacia una estación neutral. No para invadir, sino para mirar con ojos sin emoción. Lo que vieron cambió la ecuación, humanos que, frente a la cámara, partían un pan en silencio y nombraban a los suyos, y luego, sin ostentación, se volvían uno para luchar. La humanidad, por su parte, utilizó las observaciones en su provecho. No ocultaron sus costumbres, las amplificaron. Un coro improvisado comenzó a pronunciar nombres, a recitar recetas en códigos que funcionaron como mensajes cifrados para las brigadas de ataque. Un patrón de migas en el borde de un comedor equivalía a una coordenada, el sabor de una sopa correspondía a un tiempo de ataque. El enemigo no tenía idea de que la cocina se había convertido en un lenguaje codificado, para ellos era absurdo. Pero esa absurdidad era su escudo. Mientras tanto, en los pasillos de la flota, las fotografías de antes y después colgaban de las paredes, sonrisas en ciudades inundadas, funerales en estaciones vacías, manos de padres que ofrecían pan a los hijos. Esas imágenes recordaban a todos por qué luchaban, no por emblemas, sino por los nombres que pronunciaban a la hora de comer. El comandante, en su cuaderno, anotó recetas y juramentos y envió copias a las unidades con instrucciones claras, que cada comida sea una declaración. En la periferia, un científico historiador recuperó unos viejos relatos de la Tierra, un piano que sonaba en la ventana de un bombardeo, una madre que escondía una bolsa de harina para un niño. Esos ecos resonaron en la flota como un tambor dormido despertado. Se hicieron pequeños rituales nocturnos en las cubiertas, alguien tocaba unas pocas notas en un instrumento precario, alguien más colgaba una fotografía vieja. Esos actos, sutiles, se volvieron hilos que ataban a la gente a un propósito común. Una noche, en la sala de comunicaciones, una grabación antigua se reprodujo por error, era la voz de un niño llamando papá en un planeta que ya no existía. El sonido fue tenue, casi una reliquia. Nadie habló. La flota permaneció en silencio y, por primera vez en meses, las órdenes se dictaron con la suavidad de quien sabe que está defendiendo recuerdos. Los alienígenas, por su parte, comenzaron a experimentar respuestas fisiológicas que sus etólogos no habían previsto, irritación frente a imágenes de fraternidad alimentaria. Choques de lógica cuando un gesto cultural incrementaba la agresividad humana. En su tecnología de desconcierto psicológico integraron modelos, pero los modelos fallaban porque la humanidad no respondía con causas previsibles. Mientras reflexionaban, la flota humana elaboraba la siguiente fase, utilizar la sorpresa cultural como trampa. No habría tácticas sucias. Habría una exposición deliberada de lo que eran, una apuesta por la vulnerabilidad como arma. El universo contuvo el aliento. Los choques comenzaron como ofrecimientos y terminaron en fuego abierto. El primer asalto real no fue contra una fábrica de armas sino contra un depósito logístico donde se guardaban las reservas culturales humanas, álbumes, libros de cocina, instrumentos rotos. El enemigo no lo entendió, atacar aquello parecía inútil. Pero la humanidad defendió esos sitios con la intensidad de quien protege un templo. Soldados se atrincheraron con sartenes y cilindros de oxígeno, y en las semanas siguientes, las fotografías de su defensa circularon por los canales internos, rostros sudados, manos con cicatrices. Voces que cantaban junto al estruendo. La respuesta alienígena fue brutal. Utilizaron armas que extraían calor emocional, un dispositivo que, cuando activado, difuminaba los recuerdos de una población en minutos. La idea de borrar el pasado golpeó como una nueva clase de horror. En una de las estaciones golpeadas, se activó ese artefacto y la sala de música quedó en silencio, las notas se disolvieron y las costumbres se volvieron vagas sombras. Las víctimas no lloraron de inmediato, lloraron después, cuando se dieron cuenta de que no podían nombrar a quienes amaban. Ese acto provocó en la humanidad no rendición, sino una rabia contenida.
Fue la primera vez que una ciudad astillero dejó de preparar pan para sí y lo transformó en artillería simbólica, hornos improvisados se convirtieron en refugios de combate. Las ollas de latón se llenaron de combustible para bombas sintonizadas para cortar las comunicaciones enemigas. La cocina, herida por la agresión directa, se convirtió en fábrica de resistencia. Las patrullas adoptaron rituales frontales, antes de cada operación, una cucharada, un nombre, un juramento. En medio de la escalada, el comandante sufrió una pérdida personal que movió la flota entera. La estación donde su hermana guardaba las semillas quedó en ruinas tras un bombardeo orbital. Entre los escombros se encontró un pequeño frasco de semillas negras y una nota, apenas legible, que decía, para que crezcan donde tú vuelvas. Ese recordatorio, la fragilidad y belleza de lo que se ama, fue uno de los anclajes que empujó a la humanidad hacia una determinación más feroz. No luchaban por mapas, luchaban por futuros posibles. En un rincón donde la luz parecía tener miedo, un viejo puso una semilla en la palma de su mano y la apretó como si sujetara la voz de su hija. Fue un instante, breve como una respiración, pero la memoria de ese gesto corrió por toda la flota como una chispa. Las pequeñas unidades humanas comenzaron a ejecutar maniobras que eran imposibles de predecir. Atacaban durante banquetes previstos, cuando el enemigo suponía que la moral humana estaría baja. Iban vestidos con ropas de cocina, con delantales manchados que servían de camuflaje y portaban gadgets convertidos en armas. Los alienígenas, sin comprensión de los códigos culturales, demoraron su reacción. En la confusión, las unidades humanas tomaron puntos estratégicos. Cada victoria venía con un precio. En una luna industrial, una brigada sacrificó su única reserva de agua para incendiar unos conductos que mantenían en pie una estación enemiga. Su líder, una mujer que había salvado a un grupo de niños durante la evacuación, dejó su vida como acto definitivo. Su sacrificio se convirtió en la nueva consigna: comemos para recordar, luchamos para que recuerden. En cada pérdida, la humanidad plantaba un memorial comestible, panes y semillas enterrados para que, si la tierra volvía a ser habitable, alguien encontrara testimonio de lo que fueron. Los alienígenas empezaron a perder no solo territorio, sino coherencia. Sus tácticas de terror fallaban cuando contrincantes humanos cantaban a coro el nombre de la víctima asolada. El sonido, una y otra vez, creó un muro psíquico que interfería con los dispositivos alienígenas de borrado. La unidad, cimentada en la repetición de lenguaje y sabores, actuó como una coraza. Para los atacantes, aquello se volvió un enigma. La repetición humana parecía restaurar memorias y les otorgaba mayor coraje. En la órbita de un planeta anegado, la batalla que marcaría un antes y un después se desató. La flota alienígena lanzó un asalto masivo con drones que perforaban blindajes y redes de control. La flota humana, con naves maltrechas y motores que goteaban chispas, respondió con tácticas de enjambre. No tuvieron superioridad tecnológica, pero sí una flexibilidad emocional. Sus comandantes ordenaron maniobras que parecían improvisadas, combinando ataques en sincronía con la recitación de recetas que funcionaban como relojes: una cucharada a la 02, un golpe a la 03. Era caos coreografiado. En medio del combate, una escena volvió viral entre las tripulaciones. Un grupo de cocineros de guerra colocó una mesa en la cubierta de una nave de carga y, mientras las naves se estrellaban en torno suyo, partieron pan y ofrecieron una sopa a los heridos. Las cámaras transmitieron el gesto con crudeza: la mesa, el pan, la lluvia metálica de los explosivos. No fue valiente para la cámara, fue necesario para la gente. Ver aquello en los feeds despertó algo primario en cada soldado: una promesa de no abandonar a sus compañeros, un recuerdo de la casa que se negaban a olvidar. El universo contuvo el aliento. Las pérdidas se multiplicaron, y con ellas la estrategia humana ganó intensidad. Un equipo de saboteadores infiltró el centro de comunicaciones alienígena usando disfraces culturales que simulaban mercados humanos. Llevaban especias, no bombas, pero las especias estaban en frascos preparados para la detonación de sistemas de señalización.
Cuando explotó la red de comunicación adversaria, la cadena de mando enemiga se dislocó. La victoria fue táctica y simbólica, la cultura como camuflaje, la cocina como palanca. Mientras las tácticas humanas funcionaban, en el alto mando alienígena comenzaron a fracturarse las lealtades. Surgieron facciones que creían que la respuesta debía ser total, borrar toda memoria y rehacer la galaxia, otras abogaban por la contención y la observación. La indecisión permitió que pequeños grupos humanos siguieran actuando fuera de los cálculos. Y cada acto de resistencia reforzaba la identidad colectiva, eran humanos que comían, lloraban, reían y morían con nombres que no podían ser borrados por un algoritmo. En un ataque decisivo a una fortaleza orbital, la humanidad aplicó su plan más arriesgado, usar lo íntimo como señuelo y como motor de un asalto coordinado. Un mando adelantó una transmisión pública, la flota humana celebraría una cena masiva en la plaza central del casco orbital. El enemigo, que no entendía el valor simbólico ni la posibilidad del engaño, movilizó fuerzas para atacar. Lo que encontraron fue una trampa de coraje. Las mesas estaban llenas no solo de comida sino de explosivos siniestramente precisos y cañones escondidos bajo manteles. El coste fue la sangre de quienes sentaron la mesa, el coste fue la flota menguada que, sin embargo, celebró su mayor asalto. La trampa funcionó. Cuando las fuerzas alienígenas irrumpieron en la plaza orbital, esperaban encontrar a una población paralizada por la ceremonia. Encontraron fuego oculto y maniobras surgidas de la intimidad. Explosiones sincronizadas detuvieron las columnas enemigas, redes electromagnéticas hechas con cables de cocina paralizaron drones, y bajo manteles cosidos con placas de metal. Artillería improvisada asestó golpes que desordenaron la formación. La fortaleza orbital perdió su centro de mando por horas, y en esas horas la humanidad recuperó terreno. El puente alienígena registró anomalías en sus patrones, criaturas humanas que usaban sus propias heridas como estandartes, vendajes con nombres escritos, cicatrices relucientes como mapas. Y un ruido sin lógica que les desconcertaba, cánticos que no pedían clemencia sino recordaban rostros. Era la primera vez que los observadores notaron una correlación entre dolor recordado y fuerza de combate. La comunidad científica enemiga empezó a hablar de términos parecidos a resiliencia simbólica. Para muchos en la flota alienígena, eso fue demasiado humano para aceptarlo. En las semanas siguientes, la guerra cambió su textura. La humanidad, sin acceso ni deseo por replicar la perfección tecnológica del invasor, volvió su mirada a lo que tenía, la cocina, la narrativa, el tacto. Los comunicadores clandestinos enviaban imágenes que mezclaban instrucciones tácticas con recetas. Cada orden venía con el nombre de alguien querido. Ataque al corredor 4, por Mateo. Retirada en bloque, por la vieja estación de sal. Esa humanización de las maniobras convirtió la estrategia en algo que no podía imponerse por la fuerza, exigía pertenencia. La contraofensiva alienígena se endureció. Su nueva directiva fue borrar los símbolos. Lanzaron una operación llamada Vacío, destinada a asolar cualquier espacio donde se cultivara memoria. Hubo ataques que rasgaron bibliotecas, quemaron instrumentos y arrancaron fotografías de las paredes. Las cámaras transmitieron escenas de escombros, y en esas ruinas los humanos encontraron maneras de continuar. Un grupo salvó un piano oxidado y, sobre teclas desparejadas, alguien golpeó una melodía conocida que hizo temblar a naves completas en órbita. El sonido era frágil, pero su efecto fue inmenso, despertó memorias dormidas, y con ellas, furia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La lucha dejó heridas que no se verían en los planos de batalla. Los logs médicos revelaron que la privación del recuerdo alteraba el juicio. Quien perdía nombres perdía ferocidad. El artefacto borrador se convirtió en el símbolo del terror alienígena, y las unidades humanas improvisaron contramedidas, protectores de datos físicos hechos con hojas de pan cocinadas junto a metales. Canciones que funcionaban como hashes de memoria, rituales en los que se recitaban listas de nombres como si fueran contraseñas. La guerra se transformó en un duelo de narrativa.
En el epicentro de una defensa desesperada, el comandante enfrentó una decisión que definiría la marcha de la guerra. Una flotilla de cruceros alienígenas se aproximaba para aniquilar una ciudad clúster que servía de corazón cultural. Las defensas eran limitadas, la superioridad enemiga, aplastante. Contra toda lógica militar, el comandante ordenó una maniobra que combinaba lo simbólico con lo letal, la misa de fuego. Los civiles fueron evacuados bajo telas sagradas, los cocineros de guerra se quedaron para preparar lo que llamarían pan de juramento, barriles de harina mezclados con estelas pirotécnicas. No era un acto de desesperación, sino una declaración. Si iban a morir, lo harían como siempre habían vivido, juntos, nombrándose. La misa de fuego clavó en la memoria ajena una imagen imposible de catalogar, mesas alineadas, rostros bañados en luz de explosiones, manos que partían pan mientras el cielo estallaba en metal y plasma. La contraofensiva alienígena sufrió una disrupción psicológica. Sus sensores, programados para encontrar pánico, no supieron interpretar la serenidad que emanaba de la escena. Algunos de sus pilotos se negaron a disparar contra aquello que parecía, según su programación, un rito inofensivo. La duda se infiltró como polvo en sus mecanismos de decisión. Entonces, en uno de los momentos más sombríos, la flota humana sufrió una pérdida que marcó a la tripulación. Un transbordador con centenares de civiles fue derribado mientras cruzaba un corredor neutral. Entre los muertos hubo niños, ancianos, maestros de cocina y el autor de muchas de las recetas convertidas en códigos de guerra. Las imágenes del desastre explotaron en la red humana como advertencia y como acusación. El dolor era profundo, la rabia, mayor. En la noche que siguió al derribo, en una cubierta de carga, una mujer cantó la canción que su abuela le había enseñado. Fue un hilo débil en el viento, la voz quebrada que nombraba nombres uno por uno. Cada sílaba era una llama que se prendía en otros pulmones. Nadie preguntó quién era la mujer. Todos la escucharon. La respuesta humana fue feroz y deliberada. No se trató de venganza sin sentido, fue una respuesta que canalizó la pena en finalidad. Equipos de saboteadores usando rutas de abastecimiento disfrazadas con mercados llevaban cargas que mezclaban especias explosivas y mensajes cifrados. Ataques quirúrgicos cortaron líneas de suministro enemigas, misiones de reconocimiento disfrazadas de caravanas gastronómicas infiltraron centros de datos. En cada golpe, la humanidad aseguraba que sus pérdidas no serían en vano, las fotografías de los caídos se colocaban sobre las mesas de mando, como brújulas morales. El enemigo, cada vez más fracturado, cometió un error táctico colosal, subestimar el alcance simbólico de una sola imagen viral. Una transmisión filtrada mostró a un grupo de soldados humanos cocinando colectivamente en la cubierta de un crucero dañado mientras una tormenta de escombros pasaba por encima. Afuera, los alienígenas vieron una escena con una clarividencia que su lógica no podía procesar, un ritual de alimentación que funcionaba como sincronizador de unidades. La solidaridad humana creó un pulso que, al ser replicado en varias naves, permitió asaltos coordinados que las máquinas del enemigo no pudieron bloquear. El universo contuvo el aliento. La acumulación de golpes tácticos debilitó la cadena de mando alienígena hasta un punto crítico. En la cúpula del Consejo enemigo, la discusión se volvió visceral. Algunos pedían eliminar la flota humana de un solo golpe orbital, otros sugerían que la humanidad, al exhibir tal resistencia, había despertado en ellos una fascinación casi prohibida. No era solo miedo, había algo parecido al respeto. Pero la máquina de guerra no se detiene por curiosidad. Se detiene por orden. La última fase de la Rising Action fue un asalto sorpresa a la fortaleza de comunicaciones del enemigo, un núcleo orbital cuya caída podía dejar ciegas semanas de operaciones enemigas. La misión fue liderada por una flota que parecía un desfile de contratiempos, naves reparadas con piezas de cocina, corbetas camufladas con lonas pintadas de mesas. Y un corazón de hombres y mujeres que llevaban en sus mochilas fotos, cartas y recetas.
La sincronización era perfecta, mientras un ataque electrónico cubría los sensores, una transmisión masiva de cánticos humanos inundó las frecuencias, bloqueando un porcentaje inesperado de respuestas automáticas. Fue un golpe que costó vidas, pero que dejó al enemigo tambaleando. La hora de la confrontación final llegó con la luz fría de un planeta que había visto demasiadas lunas caer. La fortaleza enemiga, una catedral de metales orgánicos y filamentos de energía, se alzaba como una ciudadela de silencio absoluto. Sus defensas eran férreas, su doctrina, implacable. Y en su centro, oculto tras capas de armaduras y rituales protocolarios, se encontraba la cámara del líder alienígena, una figura cuya sola presencia había dictado la marcha de invasiones durante generaciones. La flota humana no llegó como una fuerza imperial, llegó como una marea hecha de fragmentos. Naves pequeñas, rápidas, con luces hechas de latas y bombillas adaptadas, se movieron como enjambres alrededor de los puntos ciegos. De los cascos de las naves brotaron mesas desplegables, estandartes con nombres y olores que perturbaban los sensores. Era una invasión que se permitía el lujo de ser humana, llena de rituales, memoria y riesgo. El comandante había decidido que el golpe final sería tanto físico como simbólico, derribarían la fortaleza y, al hacerlo, mostrarían al cosmos que la humanidad no era una presa sino una cultura que ardía. La batalla se abrió como una herida luminosa. Bombas de pulso desgarraron campos de contención, cocineros de guerra plantaron cargas en conductos de energía mientras otros dirigían enjambres hacia puntos vulnerables. La fortaleza respondió con oleadas de soldados blindados y descargas de energía que desintegraban metal y carne por igual. La sinfonía del combate mezclaba el silbido del plasma con los golpes secos de cucharas contra sartenes convertidos en defensas improvisadas. Cada paso humano estaba empapado de recuerdos, fotografías que servían de contrapeso a la náusea, canciones que rectificaban el miedo. La cámara del líder alienígena era una cavidad vasta, con una acústica que transformaba el sonido en amenaza. El comandante descendió con un grupo reducido, los más leales, los más quemados por pérdidas, y mientras las naves luchaban arriba, aquellos hombres y mujeres caminaron hacia el corazón del monstruo. No llevaban solo armas, llevaban objetos, un viejo delantal bordado, un frasco de semillas negras, un pequeño piano de viaje. Eran reliquias que, en su mente, pesaban más que cualquier explosivo. El enfrentamiento en la cámara fue una cuestión de voluntad. El alienígena que presidía la sala no usó palabra, pero su presencia era una transmisión, lógica pura, frío juicio. Sus ataques eran ráfagas de precisión que buscaban neutralizar objetivos. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal, metálico y primitivo. En el fragor, el comandante recordó la niña que le había enseñado a esconder semillas. Recordó el tacto de la semilla contra la palma de su mano. Esa memoria le dio el equilibrio para seguir. Cuando todo parecía inclinarse hacia una derrota definitiva, una avalancha de fuerzas enemigas amenazó con sepultar al pequeño grupo, algo sucedió que nadie había previsto, el ritual de la flota explotó como un faro. Desde las cubiertas superiores, miles de voces comenzaron a recitar nombres, a golpear cucharas, a tararear melodías que las máquinas habían intentado borrar. La vibración resonó en los sistemas de la fortaleza y generó una interferencia que, de forma inesperada, desorganizó las matrices de decisión del líder alienígena. Fue como si los recuerdos humanos, unidos, desorganizasen la lógica enemiga. En ese instante de dislocación, el comandante lanzó el último movimiento, no una carga nuclear ni un virus, sino una transmisión. Fue un archivo recopilatorio que contenía recetas, fotografías, canciones y nombres. Se liberó en la red alienígena como un humo que se filtró por cada circuito, por cada compuerta. Era imposible para ellos catalogarlo, su mente no sabía qué hacer con la mistura de sabor y dolor, de historia y olor. La transmisión actuó como una peste de humanidad, plantó preguntas donde antes había certezas. El universo contuvo el aliento. El líder alienígena, privado de su ritmo de decisión, cometió un acto errático, intentó asimilar la transmisión, absorberla como dato,
pero la mezcla de recuerdos humanos le produjo un fallo en sus sistemas de juicio. Fue suficiente. En el vacío que dejó la duda, el comandante y su grupo detonaron cargas que habían salvado para ese instante. Fue una explosión medida, una demolición quirúrgica de estructuras de mando. La fortaleza se vino abajo en una cascada de metáforas y polvo, columnas que habían significado dominio se desplomaron con el estruendo de platos rotos. El precio de la victoria fue alto. Muchas naves cayeron. Muchas manos dejaron de sostener cucharas. El comandante perdió a camaradas cuya memoria estaba entrelazada con sus propias estrategias. Pero la fortaleza ya no existía, el corazón de la invasión había sido arrancado. Las ondas de choque viajaron por el espacio como una noticia, la humanidad había vencido una puerta que parecía imposible, en la penumbra posterior a la caída. El comandante encontró una bandera chamuscada clavada en un montículo de escombros. La bandera no era la de un estado, sino una manta cosida con retazos de ropa de niños. La sostuvo contra su pecho y, por un segundo, escuchó la transmisión de la voz de un padre que le decía, en un viejo archivo, cuida las semillas. Fue una frase pequeña, rota por los siglos, pero en ella cabía la promesa de un renacimiento. La reacción alienígena fue un colapso estructural. Las diferentes facciones que habían luchado por imponer soluciones contrarias se enfrentaron entre sí. Algunos cayeron en un letargo deliberado, otros buscaron diálogos imposibles. La flota humana, rota y salpicada de pérdidas, emergió de la batalla con algo más que control estratégico, emergió con la convicción de que su identidad era invencible. Cuando la calma volvió, fue una calma hecha de cenizas y de manos que reconstruían. El planeta sobre el que había caído la última gran batalla no volvió a ser el mismo, su superficie estaba marcada por líneas de fuego y surcos dejados por las naves. Pero donde antes había ruinas, comenzaron a surgir proyectos. Grupos de ingenieros usaron restos de blindaje para recomponer invernaderos, niños que habían crecido entre escombros plantaron las semillas negras encontradas en el bolsillo de la hermana del comandante. Los talleres de cocina se convirtieron en los primeros talleres de reconstrucción, y las recetas resucitaron como manuales de reparación, una mezcla de harina, agua y metálico polvo de soldadura se convirtió en mortero de fortuna. La gente empezó a volver a nombrar a los suyos. En plazas improvisadas se colocaron tablas con placas conmemorativas hechas de utensilios reciclados. Los músicos repararon el piano oxidado y las notas que brotaron de él fueron un puente entre la memoria y la esperanza. Las historias de aquellos que habían caído se transmitieron en círculos nocturnos, alrededor de fuegos que olían a pan. No todo era reconciliación fácil, los veteranos cargaban culpas invisibles y miradas que no se atrevían a desfilar por las calles. Pero incluso en esa carga había orgullo, habían resistido. En el centro de la ciudad astillero, se erigió un altar fábrica, un lugar donde se combinaban hornos con placas de circuito para crear la primera fábrica de semillas regenerativas. Allí, ingenieros y cocineros trabajaron juntos, mezclando conocimientos antiguos con tecnología recuperada. Las manos de quienes sabían armar un horno sabían también armar un motor, la creatividad surgió de la necesidad. Era una economía de supervivencia que no olvidaba su origen, la comida como hilo que mantiene coherencia social. Las naves alienígenas que quedaban en órbita no se atrevieron a ocupar el planeta. Algunas se retiraron, otras permanecieron como testigos remanentes, figuras que miraban desde lejos como estudiantes que no sabían cómo hablar. La humanidad estableció sistemas de vigilancia, no para vigilar venganza, sino para proteger la nueva vida que brotaba. Las enseñanzas de la guerra se volcaron a la diplomacia, hubo embajadas reconstruidas que intercambiaban libros, platos y, en algunos casos, cautas disculpas. Las negociaciones fueron duras, la herida de la transmisión humana había cambiado el tejido psicológico del enemigo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El comandante, ya con nuevas canas y con más historias que cicatrices, se convirtió en figura de una generación que había aprendido a convertir la intimidad en estrategia. No buscó reverencias.
Pasó sus días escribiendo recetas que eran, al mismo tiempo, manuales de vida. En su cuaderno dejó instrucciones no solo para alimentar cuerpos, sino para sostener memorias, como doblar una fotografía para que no se disuelva en la humedad, que contar a un niño para que recuerde un nombre. Como hornear pan cuando los ingredientes escasean. Sus palabras se convirtieron en enseñanzas y, con ellas, en ley. Las heridas humanas se curaron con tiempo, no todas, y las pérdidas se volvieron relatos que los más jóvenes aprendían como lecciones. La comunidad celebró los primeros brotes verdes que salieron de la tierra quemada, y cada taimado retoño fue motivo de fiesta. Los veteranos, que habían sobrevivido a la misa de fuego y a la caída de la fortaleza, se sentaban en mesas largas y ofrecían panes a los recién nacidos. En esos encuentros había una mezcla de solemnidad y alivio, estaban agradecidos por haber tenido la fuerza de recordar. En los días de reconstrucción, llegaron delegaciones de especies que hasta entonces se habían mantenido neutrales. Habían observado la guerra y, con cierta cautela, se acercaron a aprender. Algunos vinieron a estudiar la ingeniería improvisada, otros, con un interés casi antropológico, a entender los rituales que habían quebrado la lógica enemiga. Se formaron academias donde se enseñaba la historia de cómo la cocina había sido utilizada como señal y cómo las recetas se habían convertido en códigos de guerra. La academia principal, en la antigua Plaza Orbital, no enseñaba solo estrategia, enseñaba memoria. Las generaciones nuevas crecieron con historias de panes que habían servido de bandera y con la certeza de que sus ancestros habían decidido morirse de pie. Los niños aprendieron a pronunciar los nombres de los que faltaban en las comidas, las escuelas enseñaron a proteger fotografías y a usar canciones como contraseñas. Era una cultura que había incorporado la guerra en su ADN, no como una gloria vacía, sino como una advertencia, nunca olvidar la razón de la lucha. En un amanecer que olía a ceniza y café, el comandante paseó entre las calles reconstruidas. Vio a una joven que plantaba semillas, vio a un niño que afinaba un piano, vio a una mujer que cocinaba pan en un horno hecho de cascos y placas. Había lágrimas en sus rostros, pero también risas. El comandante entendió que la victoria no era solo militar, era civilizatoria. Habían demostrado que la identidad humana, con todas sus excentricidades, podía ser un motor de resistencia ante cualquier lógica de exterminio. Los restos alienígenas en órbita enviaron un último mensaje, no era una rendición explícita, sino una notificación de retirada parcial. Muchas de sus naves se dispersaron en el vacío, llevando consigo fragmentos de preguntas que no alcanzarían a contestar. En la superficie, la gente siguió cultivando, cocinando y nombrando. Sus memorias se volvieron un escudo, y sus recetas, lecciones. La paz que llegó no fue perfecta. Hubo tensiones, negociaciones rotas, episodios de violencia residual. Pero la costumbre de reunirse a la mesa se mantuvo como la práctica que había salvado una especie. Con el tiempo, los relatos de la guerra se volvieron leyendas, y las leyendas, cimientos de una nueva forma de comunidad. En los textos fundacionales del nuevo pacto interplanetario se incluyó, en letra pequeña, una instrucción inusual: proteger las comidas y los recuerdos como infraestructura crítica. En una plaza donde había habido bombas, se plantó un olivo, no de la tierra, sino de un híbrido creado con semillas recobradas. Sus hojas eran finas y brillaban con el polvo metálico de la guerra. A su sombra, los sobrevivientes colocaron una mesa simple con un pan en su centro. Cada año, en la fecha de la caída de la fortaleza, la gente se reunía allí para partir el pan y nombrar a los ausentes. Era una ceremonia que, más que conmemorar la guerra, celebraba la continuidad. El comandante, en su vejez, asistió a una última cena pública. Sus manos eran temblorosas, pero su voz al pronunciar nombres fue firme. Los ojos de quienes lo escuchaban reflejaban historias y pérdidas. Cuando la noche terminó, el comandante miró el cielo oscuro y pensó en las estrellas que una vez habían contenido el aliento. Supo entonces que la lección estaba aprendida: la supervivencia no residía en la fuerza absoluta, sino en la capacidad de mantener viva la memoria compartida.
Los restos de la flota alienígena observaron, en silencio, y algunos intentaron replicar lo que habían visto, no con platos, sino con programas, no con nombres, sino con registros. No les funcionó de la misma manera. Lo que los humanos habían utilizado era un tejido de carne y costumbre que ninguna lógica fría podía simular. En esa diferencia residía la victoria más profunda. El atardecer cerró como una página que no quería terminar, pero que debía hacerlo. Las mesas se recogieron, las canciones se apagaron, y los niños se llevaron consigo la promesa de aprender a nombrar. En la distancia, las estrellas siguieron siendo testigos mudas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.